En esta segunda parte de la charla vamos a tratar de establecer la relación entre inmunosenescencia y desnutrición. Llamamos inmunosenescencia al estado de desregulación de la función inmune que aparece durante el envejecimiento y contribuye a un aumento de susceptibilidad de los ancianos a la infección, la enfermedad autoinmune y el cáncer. Para hablar de inmunosenescencia necesitamos en primer lugar recordar la respuesta inmunológica normal en el adulto sano. La respuesta inmunológica tiene dos componentes, uno innato y otro adaptativo o adquirido. La inmunidad innata tiene componentes tisulares y de función, la barrera de la piel, la integridad de las mucosas, los reflejos tusígeno y nauseoso, el reflejo mucociliar, la presencia de pH ácido en el estómago y la presencia de lisosimas en saliva y lágrimas. También tiene componentes celulares, que son los macrófagos, los polimorfonucleares, las células natural killers y las células dendritas. Y también, finalmente, tiene componentes no celulares, que son moléculas de reconocimiento y unión a células no eucariontes, como la proteína C reactiva, la cascada de complemento, etc. La inmunidad adquirida depende fundamentalmente de los linfocitos T y B y de la producción de anticuerpos estimulados por estos últimos. Se desencadena por la interacción de las células presentadoras de antígenos con linfocitos T, generando una respuesta de tipo Th1 citotóxica o una respuesta Th2 inmunológica, y de los linfocitos B. El proceso está regulado por la producción de numerosas citoquinas que, una vez aclarado el antígeno, actúan estimulando la apoptosis de las células involucradas, limitando de esta manera la respuesta inmunológica. Con el envejecimiento se producen cambios en el sistema inmunológico tanto innato como adaptativo. En el sistema innato, en primer lugar, se ven alteraciones en la indemnidad de la piel y de las mucosas por disminución de la hidratación y de la elasticidad de la piel, con mayor riesgo de lesiones. Se ve una disminución del aclaramiento ciliar de los gérmenes por parte del aparato respiratorio. En general hay una menor acidez gástrica y la calidad de la saliva y la cantidad de la saliva también es menor. Todo esto, si bien no está demostrado que constituye un factor de riesgo de infecciones, es parte del proceso de inmunosenescencia. A nivel de la inmunidad celular innata, hay un aumento, si bien hay un aumento de los natural killers, no funcionan de manera adecuada y tienen menor capacidad fagocítica de células tumorales y de lisis de partículas virales. Si bien el número de neutrófilos está conservado, hay una disminución de la llegada de estos a las abrasiones o las lesiones cutáneas y hay una disminución de su capacidad fagocítica. Los macrófagos también tienen una disminución de la capacidad fagocítica y existe a nivel humoral un aumento de la producción de interleuquinas proinflamatorias, los cuales generan un estado de inflamación crónico, y una disminución de la interleuquina 1 que regula de alguna manera el proceso de respuesta inmune, disminuyendo la apoptosis. Esta disminución genera una disminución de la apoptosis de las células inmunológicas una vez que ya fue eliminado el antígeno. En relación al sistema adaptativo, lo que se produce es una disminución de las células T naïf y de las células B naïf y un aumento de las células T y B de memoria. La calidad o el funcionamiento de estas células es deficiente, con lo cual la capacidad de respuesta ante estímulos o antígenos nuevos es limitada por la disminución de la cantidad de células naïf y la capacidad de respuesta ante antígenos conocidos también es deficiente por la deficiencia en el funcionamiento de estas células. Lo mismo, empiezan a tener reacciones cruzadas. Las células presentadoras de antígenos tienen menor afinidad por estos y generan una sobreestimulación por activación no específica, con una disminución de la capacidad de reconocimiento antigénico. Todo esto es lo que da lugar a lo que conocemos como inmunosenescencia de los adultos mayores, que los pone en riesgo de infecciones, enfermedades autoinmunes o cáncer, como mencionamos previamente.
El buen funcionamiento del sistema inmunológico depende de un estado saludable. Es claro que un estado saludable depende de un buen estado nutricional y se ha relacionado con diversos micronutrientes, que son esenciales para un buen funcionamiento del sistema inmunológico en base a pruebas in vitro. En la tabla que aparece en la diapositiva se observan las funciones postuladas para los principales micronutrientes involucrados en el mantenimiento de un buen estado inmunológico. Estos son la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, E, la vitamina B6, B12, el zinc, el hierro y el selenio. Todos ellos tienen un rol tanto en la inmunidad innata como en la adquirida, ya sea por sus efectos antioxidantes, caso de la vitamina C, E, zinc y selenio, como por su rol en la regulación de producción de citoquinas proinflamatorias o productos antibacterianos, como la vitamina C, D, B6, zinc y hierro, o la modulación de la función de las células natural killers o linfocitos. Vitaminas D, A, E, B6, B12, zinc, hierro y selenio. Por tanto, los déficits es lógico que alteren la función inmunológica y asimismo uno esperaría que la corrección de los mismos proteja a los individuos en riesgo. En relación a las deficiencias de micronutrientes, se describe un 35% de prevalencia de estas en adultos mayores en Europa, Canadá y Estados Unidos. Se reporta un déficit de vitamina A, B12, vitamina D y zinc en pacientes ambulatorios, mayor déficit de micronutrientes en pacientes institucionalizados, sobre todo las vitaminas A, D y E. Ingesta pobre se asocia con déficit de hierro, calcio, zinc, vitamina B y E. Los adultos mayores tienen menos capacidad para fabricar sus antioxidantes y la piel de los adultos mayores es menos sensible a la vitamina D. La desnutrición y la inmunosenescencia coexisten en adultos mayores y suponen un riesgo incrementado de infecciones. Se postula que los cambios en el estado nutricional podrían tener cierta influencia en el estado inmunológico de los pacientes. Este trabajo que presentamos en esta diapositiva se plantea determinar la relación entre los parámetros inmunológicos, la nutrición y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Es un estudio con diseño prospectivo que incluye una población de 252 adultos mayores de 70 años que ingresaban en un pabellón geriátrico de rehabilitación en París entre los años 2006 y 2008. El seguimiento era hasta el alta del paciente de este pabellón o hasta la muerte. Los desenlaces estudiados fueron las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y los factores de riesgo analizados fueron el estado nutricional, medido por peso, índice de masa corporal y Mini Nutritional Assessment, el dosaje de albúmina, zinc, selenio, vitamina A, C y E, y los recuentos inmunológicos eran el recuento de linfocitos CD8 naïf, linfocitos de memoria y el índice de CD4-CD8. Los grupos de población fueron divididos de acuerdo al riesgo nutricional por Mini Nutritional Assessment en bajo, moderado y alto riesgo de desnutrición, y al mismo tiempo se evaluaron los subgrupos de pacientes que tuvieron al menos una o más infecciones asociadas a cuidados de la salud versus los que no tuvieron infecciones asociadas a cuidados de la salud. En la tabla 1 se ven las características basales de los pacientes analizados. No había diferencias significativas en cuanto a la edad, el índice de masa corporal o el peso. En relación a el estado nutricional, se vio una mayor incidencia de infecciones intrahospitalarias en aquellos pacientes con desnutrición moderada y severa en relación a los pacientes que no tenían desnutrición. Asimismo, también se vio que los pacientes que tenían infecciones asociadas a cuidados de la salud tenían una menor ingesta energética, un menor nivel de zinc, selenio y vitamina C en sangre, y también había alteraciones en los parámetros inmunológicos de los pacientes con mayor incidencia de infecciones asociadas a cuidados de la salud, como ser una disminución de los linfocitos T CD4 naïf, de los linfocitos T CD8 naïf y de memoria. Había un ligero incremento en los pacientes con infecciones asociadas a cuidados de la salud.
Sin embargo, cuando se realizó un análisis multivariado para establecer la asociación entre los parámetros nutricionales y los parámetros inmunológicos, no se pudo observar una influencia o una asociación de riesgo entre los déficits nutricionales y los déficits inmunológicos. Sí se observó una asociación de riesgo entre los déficits de zinc y la disminución en el recuento de linfocitos T, TCD4 naïf y de memoria, así como los linfocitos CD28. Que son los linfocitos efectores. Esto permite arribar a la conclusión de que no se pudo establecer una asociación directa para confirmar la hipótesis de que el déficit nutricional condicionaba la inmunocinesencia y de esta manera aumentaba el riesgo de infecciones, sino que lo que parece ser más evidente por este trabajo es que los déficits nutricionales constituyen de por sí factores de riesgo para una mayor incidencia de infecciones asociadas a cuidados de la salud. Un dato a tener en cuenta como limitaciones del estudio es el número de pacientes, que se desarrolla únicamente en pacientes hospitalizados luego de una internación para recuperación funcional. Y el otro detalle es que, si bien no establece una asociación entre el déficit nutricional y el recuento de linfocitos, no se puede descartar que los déficits nutricionales intervengan sobre la función de las células inmunológicas. Se necesita mayor evidencia. Este estudio fue publicado en el año 2014. No pude encontrar estudios de características similares en los años siguientes. En conclusión, existe una desregulación inmune con la edad, sobre todo afecta a las membranas y mucosas que están alteradas. Hay una resolución lenta de la inflamación y menor respuesta a vacunas. Esto se ve asociado con un riesgo incrementado de infecciones, que suelen ser más severas y prolongadas, mayor riesgo de complicaciones infecciosas y mayor riesgo de enfermedades asociadas a la inflamación, como la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y enfermedades autoinmunes. Los requerimientos de micronutrientes con la edad son similares a los requerimientos a lo largo de la vida. Existe mayor frecuencia de déficit de micronutrientes y hay un aumento de riesgo de infecciones respiratorias altas y bajas. Su severidad es mayor y las infecciones urinarias y genitales también son más frecuentes. La suplementación ha demostrado beneficios en ensayos clínicos y en reportes de casos. La suplementación con zinc ha demostrado mejorar la inmunidad, reducir la incidencia y la morbilidad del resfrío, gripe y neumonía. La suplementación con vitamina C reduce la incidencia y severidad de neumonía. La suplementación con vitamina D ha demostrado mejorar la inmunidad y la respuesta a las vacunas. Y la suplementación con multivitamínicos ha mejorado la respuesta inmune y el desempeño de las vacunas en ensayos clínicos. Como conclusión final de la charla, podemos decir que existen factores de riesgo de desnutrición fisiológicos y patológicos relacionados con el envejecimiento, que la inmunosenescencia y la malnutrición ponen en riesgo a los adultos mayores de sufrir infecciones más severas y con mayor riesgo de complicaciones, que la inmunosenescencia y la malnutrición ponen en riesgo asimismo de sufrir enfermedades asociadas a la inflamación, como la diabetes, la enfermedad de tipo Alzheimer y enfermedades autoinmunes, entre otras. La identificación temprana de pacientes con factores de riesgo de desnutrición permite una intervención precoz para reducir estos riesgos. Muchas gracias.